Hola mis hermanos, en esta ocasión para hablar de la posición del creyente en Cristo, segunda parte. En estos minutos, juntos aprenderemos, descubriremos cuál es la diferencia de la posición del creyente en Cristo y cuál es su condición. Tome su Biblia, prepare su corazón, dispóngase a oír y escudriñar y comenzamos. Estamos leyendo Efesios 2:6 y Primera de Juan 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos dos versículos están describiendo, nos muestran cuál es la posición del creyente, pero la condición o el estado del creyente. En este tiempo, mis hermanos, que estaremos juntos en este viaje por medio de las Escrituras, vamos a descubrir la diferencia. Vamos a ver por qué un creyente que tiene toda su posición sentado con Cristo en los lugares celestiales, tiene la necesidad de oración, tiene la necesidad de dirección, tiene la necesidad de que lo exhorten, de que lo dirijan, de que lo consuelen, de que lo edifiquen, de que lo animen. Y ahí es donde vamos a notar lo que llamamos la ministración al creyente. Fíjese bien, hablamos primeramente de la posición del creyente y su estado o condición real. Esta posición o estado o condición del creyente son dos conceptos que debemos comprender muy bien. La Escritura en algunos pasajes nos habla de la posición del creyente y en otros pasajes nos habla de su estado. Vamos a checar. Primeramente, la posición. Ya lo hemos visto, es un refuerzo en la primera parte de el tema de la posición del creyente en Cristo. Todo creyente tiene por gracia una maravillosa posición. Lo dice Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En ese momento, en ese tiempo, en esta vida del creyente, él está gozando de esa posición, de ese lugar que Cristo le asignó junto a él, en él mismo, por medio de la redención, por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario, y que lo rescató de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y estamos en él, y estamos con él, sentados a la diestra del Padre. Escúchelo bien, créalo, esto lo dice la Escritura. Por eso muchas veces nos confundimos como creyentes, mis hermanos. Debemos de conocer nuestra posición, debemos cuáles son nuestros derechos en Cristo. Es decir, que así como somos derechohabientes para alguna institución, etcétera, nosotros somos derechohabientes de el cielo, de los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo, y solo y únicamente en Él, en nuestro Salvador, en nuestro Dios, en nuestro Señor. No le da un gloria a Dios, no le da un aleluya, no canta de victoria, sabiendo que el Señor nos consiguió este inigualable lugar, esta inigualable posición como hijo de Dios en Cristo. Amén, aleluya. Fíjese bien, la posición del creyente tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios, como Dios lo ve en Cristo. Está relacionado con todo lo que es cierto acerca del creyente por cuanto es salvo por gracia. Es decir, y aquí puede usted sacar su credencial del INE. En este sentido, vamos a llamarle la credencial del cielo, porque por ella o por medio de ella nosotros somos derechohabientes. Nos muestra quiénes somos, nuestra identidad en el amado, en Cristo Jesús. Mire el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Todo lo que nos muestra de las promesas de Dios que dicen en la Biblia llegan a pertenecernos por nuestra fe personal en Jesucristo. No las ganamos por oraciones, no las ganamos por diligencias, no las ganamos por algún servicio o por asistir a la iglesia o por dar muchos diezmos o por alguna buena obra, sino que esta obra de la posición en Cristo es perfecta, nunca podrá aumentarse ni mejorarse.
Mi posición en Cristo es la misma que tiene todo otro hijo de Dios. Mi posición está basada totalmente en la gracia de Dios, que no merezco nada de ello, como lo dice Romanos capítulo 5 versos 2. Le invito a que usted lo lea en su casita, que lo cheque, mi amado. Fíjese bien, ¿qué podemos concluir en este punto de vista? Por lo tanto, puedo gozar de lo que tengo en Cristo. Esa es mi conclusión al entender mi posición como hijo de Dios. Mi posición en Cristo Jesús. Mi posición con Él sentado en los lugares celestiales. Fíjese bien, usted y yo somos llamados por Dios por nuestro nombre. Lo dice Isaías 43:5. También estamos grabados en las palmas de su mano, Isaías 49:16. También somos librados de la potestad de las tinieblas, según Colosenses 1:13. Somos una nueva creación, según 2 de Corintios 5:17. Tenemos propósito para nuestra vida, Jeremías 29:11. Somos amados y elegidos por Dios, según 1 de Tesalonicenses 1:4. ¿Me está entendiendo qué riqueza, qué importancia? Este es solamente un pequeño botón para muestra de los que creemos en las Sagradas Escrituras y tenemos las preciosas y riquezas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, sola y únicamente destinada para aquellos que creen en el Hijo de Dios, aquellos que son rescatados y comprados con su sangre gloriosa, es decir, para todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo, la iglesia viviente de los santos, la iglesia de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Ahora veamos el estado o la condición de un creyente. Fíjese bien, esto es importante, hacer una distinción entre la posición del creyente y el estado o condición que el creyente tiene. ¿Qué es el estado del creyente? Cuando hablamos del estado del creyente nos estamos refiriendo a su actual estado espiritual o al estado en que se encuentra en algún periodo de tiempo. Tiene que ver con el andar del creyente, con la manera en que el creyente vive y se conduce. Su condición depende de varios factores, tales como si confía o no confía en el Señor, si permanece o no permanece en Cristo, si obedece la palabra de Dios o no, etc. Hay muchos factores. Fíjese bien cómo lo muestra Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto se refiere a la posición de un creyente, a la posición en Cristo. Yo creo en Cristo, yo fui redimido por Cristo, entonces el Señor me lleva a ese lugar, a esa posición. Con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre, me santificó para siempre. Ahora fíjese en esta otra sentencia que muestra Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Se refiere al estado o condición del creyente, es decir, que volvemos a esta parte, que esta situación espiritual o el estado en que nos encontramos en algún periodo del tiempo no tiene que ver con esta sentencia de Filipenses 3:12, sino que se está refiriendo a lo que tiene que ver con el andar del creyente. Aquí está diciendo, no que ya lo haya alcanzado todo, sigo andando, no que ya sea perfecto, sí, no soy todavía perfecto, pero prosigo, pero sigo adelante, pero Cristo me va perfeccionando para ver si logro agarrar aquello por lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús, es decir, la vida eterna, la salvación eterna, el reino de los cielos. Esto se está refiriendo a su condición del creyente, ¿verdad? Escuche bien, en cuanto a la condición o estado del creyente, la condición del creyente está muy lejos de la perfección, como nos lo muestra 1 de Juan 1:8.
Pero también esta condición puede mejorar o empeorar según Primera de Tesalonicenses 4:1. Mi condición no es igual a la de cualquier otro hijo de Dios. Algunos creyentes andan firmemente en el Espíritu, otros andan muchas veces en la carne. Algunos son carnales, otros son espirituales. Algunos confían en Dios, otros no confían en Dios o en sí mismos. Entonces, en el estado donde un creyente necesita ser ministrado, es aceptado por la iglesia, es aceptado por los pastores. Todo aquel ministro que ve la condición de un creyente, al momento de ministrarlo, al momento de edificarlo, al momento de exhortarlo o de consolarlo o de animarlo, de ninguna manera está negando su posición en Cristo. De ninguna manera se encuentra poniendo en duda que Él es derechohabiente de todas las promesas que Jesucristo consiguió en la cruz por medio de las riquezas de su gloria, que son las riquezas del Evangelio glorioso de Cristo. De ninguna manera le está negando esa posición, pero está reconociendo que cuando el pastor, el ministro, está ministrando a un hermano por su condición, está reconociendo las necesidades que la misma Escritura nos muestra que tenemos necesidad. Fíjese bien, cuando se ministra a un cristiano por su condición o por su estado, se hace con dos propósitos: para informarle. ¿Qué le informan? Le informan respecto a la posición que tiene en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al primer amor, despierta el don que hay en ti y busca a Dios, adora al Señor. En ese momento es cuando se le está informando de la necesidad que tiene este creyente de acuerdo a la condición que tiene. Perdona a este hermano, bendice a otro, intercede por X iglesia. Se le está hablando al creyente por medio de su condición. Y el segundo aspecto es ministrarle para que en su estado o condición viva en plenitud de la bendición de Dios. Es decir, que al ministrarle se le dan las herramientas para que viva una vida cristiana fructífera. Fíjese bien, y volvemos a repetir como lo comenta primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primeramente, mire, este versículo podemos dividir en dos partes. Número 1. El que dice que permanece en él se refiere a su posición. Nunca dejaré de ser hijo de Dios. Permanezco como hijo de Dios. Todas las promesas que Dios tiene para mí permanecen para mí. Nunca me será quitada esta salvación. Permanece para mí. Yo permanezco en esta salvación. No podré ser arrebatado de la mano de Dios. ¿Me entiende? Pero fíjese el número 2 de este versículo, la segunda parte. Debe andar como él anduvo. Debe andar en ese estado, en esa condición. Debe andar activo, debe andar caminando en los pasos del Señor. Debe de caminar el camino del Señor. Debe andar en la vida espiritual. Debe de vestirse del hombre espiritual. Debe de estar armado con la armadura de Dios, etcétera, etcétera. Eso se refiere a la condición. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, haciendo una retroalimentación, podemos comentar entonces que la posición del creyente son todas las promesas que el Señor tiene para nosotros y que nosotros estamos disfrutando de ellas como hijos de Dios, porque Él nos asignó ese lugar junto a Él y en Él, es decir, estar sentados con Él en los lugares celestiales. Disfrutamos por esa obra maravillosa de la cruz del Calvario de todos esos derechos espirituales en Cristo.
Y la condición del creyente se referirá a aquel estado en el que se encuentra el creyente, ya sea en una vida abundante o en una vida estéril, y es cuando se requiere de que el ministro, el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor o el maestro le proporcionen todas aquellas herramientas para que tenga una vida cristiana fructífera y plena. Amén. Entonces, mi hermano, no se olvide de estos dos versículos tan maravillosos que determinan realmente estos dos conceptos, ¿verdad?, de el creyente. La posición, pero la condición. Y primeramente, Efesios 2:6 dice: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y primera de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, les agradecemos su atención en este mensaje. Esperamos que sea de su total y agradable gusto, pero también su edificación. Mi hermano, estaremos escuchándonos y viéndonos en el siguiente mensaje.